Hola de nuevo. Bueno, vamos a concluir con este último tema de impactos. Voy a usar la versión la edición 9 del libro de Beer, pero ya saben que es equivalente a su versión 10, de tal forma que para completar la información veamos lo siguiente. En esta sección, bueno, pues estudiaremos eh, los choques utilizando los principios de conservación del momento lineal y algo referente a la conservación o no de la energía cinética. Entonces, en estas primeras dos imágenes que muestra aquí el libro, lo primero que vamos a hacer es cuando son choques entre dos partículas, aun cuando aquí les dé un tamaño, seguimos con los conceptos de partícula. Eh, Vamos a identificar dos direcciones en el impacto, que va a ser lo que llama la línea de impacto principal, que sería la línea punteada en azul, y una perpendicular a ella, que es perpendicular a las superficies de contacto, en este caso de las esferas que aquí se ven. Pero como les digo, aunque sea una situación de esferas, sigue tratándose el problema como partículas. Vamos a tener dos situaciones que analizar. La primera que va a ser impacto central directo, que es un choque de frente. Impacto central oblicuo cuando respecto de la línea tangente y de la línea de impacto hay unos ángulos a los que se aproximan las partículas. Bueno, empezamos con la parte de impacto central directo. eh, y entonces ahí lo que vamos a considerar es que las partículas se mueven en la misma dirección. Por ejemplo, aquí es un caso como de aproximación, ¿no? Que A alcanza a B. Y estamos suponiendo que los datos que conocemos inicialmente pues van a ser las velocidades iniciales tanto de A como de B, así como sus masas. Este problema entonces empieza con una consideración de conservación del momento lineal, dado que las únicas fuerzas que van a actuar entre estas partículas son fuerzas entre ellas una contra la otra y al revés. Se van a considerar, pues, digamos, dos instantes. Uno es cuando empieza la aproximación y empieza una deformación de uno sobre el otro. Llega un punto en el que esa deformación alcanza un máximo y en ese instante ambas esferas están, o ambas partículas se están moviendo a la misma velocidad, como si se empujaran. Cuando empieza la parte de la restitución, que empieza a recuperar, digamos, su forma los objetos, eh, entonces empieza a cambiar la velocidad, se separan entre sí y terminan con velocidades finales distintas. En principio es un caso general. La conservación del momento lineal es una cantidad vectorial, pero como aquí vamos a considerar ahorita el problema en una sola dirección, entonces esto lo podemos reducir a solamente la dirección de impacto. Eh, y bueno, lo siguiente es, a partir del concepto de impulso que hemos manejado en ocasiones anteriores, lo que vamos a considerar es, por ejemplo, para la partícula A, eh, eh, el impulso que le está generando el contacto con B tiene una primera etapa que sería la etapa de deformación, que es la primera imagen aquí. Y entonces ahí lo que va a suceder es que la partícula A tiene un momento lineal inicial. Cuando el momento en que está en contacto inicial con la otra partícula se deforma, hay una fuerza que se está ejerciendo para deformarla, que es ese impulso del contacto inicial. El resultado de eso es que la partícula va a cambiar su momento lineal a una primera parte intermedia, que es esa deformación inicial, y adquiere una velocidad u. Luego viene la etapa de restitución, donde se concretó el impulso inicial para deformarla, eh, y luego eh, a partir de que tiene esa velocidad u, donde se emparejó con la otra, empieza el esfuerzo de restitución, el periodo de restitución. Igual va a ser un impulso porque es una fuerza que ahora va a restituir
a la partícula y va a terminar con una velocidad final ya propia nada más de la partícula A. Em, Esta parte de primero de la deformación y luego de la restitución va a tener mucho que ver pues con los materiales de o el material de la partícula A. Eh, Más allá de un estudio de ciencia de materiales del problema, lo que uno puede determinar sería simplemente lo que se le llamaría un coeficiente de restitución. Ese coeficiente de restitución pues va a tener que ver con la parte del impulso de restitución final y el impulso de deformación inicial. Ese cociente nos daría lo que llamamos el coeficiente de restitución, que evidentemente si no conocemos las expresiones para cómo se restituye y cómo se deforma, estas integrales pues solamente quedarían indicadas. Imagínense una esponja o una almohada inician su proceso de deformación cuando la presionan, la apachurran, luego la sueltan y empieza su proceso de restitución. Eso es a lo que se refería cada una de estas expresiones, ¿no? Entonces, lo que sí es más probable o lo que sí podemos determinar en términos cinemáticos, son las velocidades. Entonces, fíjense, en la parte de la restitución y de la deformación, que están en las expresiones de aquí arriba, si despejamos el impulso de deformación y despejamos el impulso de restitución, pues nos van a quedar en términos, por ejemplo, en el de deformación, es la velocidad final a la que llega, que es la velocidad a la que alcanza la deformación máxima, menos la velocidad inicial. Y en el caso de la restitución sería la velocidad final a la que ya sale de toda la restitución, menos la velocidad intermedia a la que se había deformado. Entonces, en ambos casos voy a tener la masa de la partícula A porque es a la que estoy analizando, y cuando sustituya esas dos expresiones por los cambios de momento en los instantes que mencioné, pues podríamos reducir de tal forma que se elimina la masa y solamente me quedan cantidades de velocidad. La intermedia, que es cuando se alcanza la deformación y empieza la restitución, y las iniciales y finales de cuando entra al choque y sale del choque. Lo mismo podríamos analizar para la partícula B. Exactamente la misma idea que platicada para A, la platicamos para B, y hablaríamos entonces también de que podríamos calcular un coeficiente de restitución para B. Eh, como los impulsos que generarían el análisis para B son los mismos que se tienen para A, porque esos impulsos son mutuamente entre ellos, entonces ambas cantidades son iguales. Las podemos combinar si sumamos numeradores y denominadores, seguiría siendo el coeficiente de restitución. Y la ventaja de hacerlo de esta forma es que eliminaríamos en ambos casos la velocidad intermedia, que sería complicada de conocer, y tener una expresión de un coeficiente de restitución que solamente dependa de las velocidades iniciales y finales de las dos partículas. Si nada más nos enfocáramos a analizar una, pues sí necesitaríamos saber la velocidad intermedia. Pero si ya nos enfocamos en las dos partículas, entonces es posible escribir este coeficiente de restitución como un cociente de velocidades finales de A y de B y velocidades iniciales de A y de B. Y este coeficiente de restitución se vuelve una relación más entre velocidades, ya sea porque en algunos casos nos den el valor del coeficiente de restitución y eso nos permite tener una ecuación entre las velocidades, o porque tengamos las velocidades y nos pidan encontrar el coeficiente de restitución. Eh, Bien, vamos a ver. Eh, lo que sigue es analizar algunos casos en específico de cierto tipo de impactos. Vamos a llamar en primera instancia eh, impacto perfectamente plástico a cuando el coeficiente de restitución es cero y el efecto visual que nosotros ubicamos de un impacto plástico o completamente inelástico, como se llama en otros contextos o en otros textos,
Es cuando los objetos viene cada uno con su propia velocidad inicial y entonces por lo tanto cada uno tiene su momento lineal inicial y terminan moviéndose juntos después del impacto, por eso tienen la misma velocidad aquí. Las velocidades finales de ambos serían las mismas, que es cuando tienen, por ejemplo, un choque y los dos objetos quedan pegados después del choque. Como los objetos se quedan pegados después del choque, tienen la misma velocidad que se menciona por acá. Como menciona el texto, no hay un periodo de restitución, solamente de deformación. Y entonces la conservación del momento lineal sería el momento lineal inicial del sistema, que sería la suma de los dos, es igual al momento lineal final. Aquí evidentemente ya se factorizó la velocidad final de ambos, que es la misma. Y entonces esta expresión nos permitiría pues determinar la velocidad final, por ejemplo, a partir de las dos velocidades iniciales de los objetos. Lo contrario de este ejemplo sería lo que llamaríamos un impacto perfectamente elástico, donde el coeficiente de restitución sea igual a uno, es decir, la deformación y la restitución son idénticas. En ese caso, con un coeficiente de restitución igual a uno, la relación entre velocidades que se desprendería de esa expresión del coeficiente de restitución me deja esta expresión de aquí. Em, y eh, para tener aquí, bueno, el asunto de un impacto perfectamente elástico es que aún conociendo las velocidades iniciales de A y de B, que sería esta parte derecha, tendríamos dos incógnitas por determinar que serían las velocidades finales de A y de B. Recuerden que seguimos en un caso lineal, entonces, ah, en, ¿de dónde vamos a tener una segunda ecuación para determinar esas dos variables? Bueno, pues de la conservación del momento lineal. Eh, entonces, por un lado tendríamos la expresión del coeficiente de restitución que me deja una relación entre velocidades y por otro lado tendría la conservación del momento lineal expresada de manera adecuada. Eh, Sería entonces un conjunto de dos ecuaciones para determinar las dos incógnitas que tenemos, que son las velocidades finales. Bueno, pues ya entre las dos ecuaciones despejaríamos velocidades finales de A y de B y podríamos poner esas velocidades finales en términos de las cantidades iniciales y de las masas. Pero lo más interesante de analizar en este punto es que combinando esas dos ecuaciones podríamos encontrar a qué se refiere un impacto perfectamente elástico. Cuando se combinan con el álgebra que aquí muestra, resulta que terminamos encontrando que la energía cinética del sistema se conserva. Es decir, al principio, pues como dije, cada partícula tiene su propio momento lineal, su velocidad y la masa, pero entonces también tienen su propia energía cinética, tanto de A como de B. En un choque perfectamente elástico con un coeficiente de restitución igual a uno, se encuentra esta expresión que me dice que la energía cinética final, la suma de la energía cinética final de las dos partículas, es igual a la energía cinética inicial. Es decir, la energía cinética que traen las partículas al principio completamente se transforma en energía cinética después del choque. Eso pues es muy difícil de encontrar en la vida diaria. El clásico ejemplo del billar que tanto les gusta a ustedes comentar, no sería estrictamente hablando un choque perfectamente elástico. ¿Por qué? Porque las bolas en el momento en que se van acercando entre sí y chocan, ese choque lo escuchamos, de tal forma que cierta fracción de esa energía cinética se transforma en energía para producir sonido. Evidentemente las bolas de billar no tienen una deformación significativa después del impacto, es decir, se deformarán al inicio y se restituirán igual, eh, pero sí que hay una pequeña transformación de esa energía cinética en sonido. Aun cuando haya esa transformación, el billar es un ejemplo en que la energía cinética es prácticamente la misma porque eh, aunque el sonido es fuerte, la energía cinética es mayor, pero estrictamente hablando, pues no hay una conservación, ¿no? ¿Cómo sería un impacto perfectamente elástico? Tendría que ser
silencioso porque tendríamos que transformar solamente energía cinética en energía cinética. Eso sucede, por ejemplo, en casos de partículas elementales cuando hay movimiento de protones y electrones entre ellos. Bien, en los casos intermedios, obviamente en el perfectamente plástico, pues mucha de la energía cinética inicial se transformará en deformación de los materiales y sonido y otras cosas. Ok, ahora, lo siguiente que platicaremos es, ¿y qué sucede cuando tenemos un caso, como lo muestra entonces ahora sí la figura con el billar, de que el choque no es colineal? A partir de la línea de impacto, que sería la dirección normal al impacto, y la línea tangente, las partículas inciden con un ángulo. Bueno, pues el problema que ahora se presenta que es bidimensional, el- como está aquí insinuado por los ejes que se están manejando, los separaríamos en dirección tangencial y normal al impacto. Entonces, lo que vamos a hacer es separar esas dos relaciones y hacer lo que sigue, fíjense. En un primer caso, la componente de la cantidad de movimiento de la partícula a lo largo del eje tangencial se conserva. Es decir, si observamos cuál es el eje tangencial, que es este de aquí, evidentemente la velocidad tanto de uno como de otro descompuesta en esos ejes me darían que las componentes a lo largo del eje normal sería un problema como el que acabamos de comentar, que sería un impacto en una sola dirección. Y las componentes de estas velocidades a lo largo del eje tangencial no presentarían un impacto, simplemente son componentes que pasarían como de largo, por así decirlo. De tal forma que los impulsos que se presentan entre estas partículas para que las partículas cambien de dirección solamente se van a presentar en la dirección normal. Entonces, las velocidades eh, en la dirección tangencial, la velocidad inicial de la partícula A se va a conservar porque no hay un impulso que le cambie su movimiento en esa dirección, en la dirección tangencial, igual para B. Sin embargo, en la dirección normal sería como el impacto frontal que habíamos platicado hace un momento y ahí va a haber un cambio en los momentos lineales y entonces aquí aplicaríamos conservación del momento lineal, pero nada más en dirección normal. Eh, en la dirección normal también entonces entraría en acción entraría el efecto del, de los impulsos de deformación y de restitución, es decir, el coeficiente de restitución solamente se aplicaría en la dirección normal. Volvemos a recordar la imagen, es decir, en el choque, en la parte frontal del choque de las partículas. Entonces, como esas relaciones las habíamos desarrollado para el caso anterior, entonces aquí el conjunto de ambos eh, movimientos, el tangencial y el normal, son lo que nos permitiría determinar el resultado final del impacto. Por un lado, conoceríamos con estas dos expresiones de conservación de momento en dirección normal y coeficiente de restitución en dirección normal, conoceríamos las velocidades finales en la dirección normal. ¿Y cuáles son las velocidades finales en la dirección tangencial? Pues son las mismas porque mencioné que esas no cambian. Y con eso pues determinaríamos las velocidades normales completas en dirección y sentido. Enseguida pues vienen casos donde se restringe por ejemplo el movimiento como sería aquí, un movimiento restringido donde sí tenemos una de las partículas que es como arriba, que es libre de moverse en el plano, pero otra de ellas eh, está restringida porque solamente se mueve en una superficie, como en el caso este de un carrito, ¿no? Bloque choca
Y mientras que la partícula B tiene la libertad de moverse en el plano, el carrito pues solamente lo puede hacer en la dirección de la superficie donde se encuentra. Entonces ahí es evidente que lo que va a suceder pues es que habrá una no conservación porque no hay del momento lineal porque no hay una libertad de movimiento en uno de los objetos. Esa no conservación pues se va a dar solamente en la dirección donde no hay libertad de movimiento, y mientras que la velocidad de B se conserva en de la dirección tangencial porque ella sí es libre de moverse, como déjenme ampliarlo un poco más, como se ilustra aquí, tenemos igual que siempre tenemos una dirección tangente al impacto y la dirección normal al impacto. Para la partícula B sí mantiene su velocidad de manera tangente. La partícula A, que es el carrito, tendría junto con B una conservación del momento lineal, pero restringido de esta forma en el eje X. Para la velocidad B, nada más tomamos la velocidad de B en el eje X, que es el eje de la superficie, y ya pues solo se mueve ahí. Eh, y usando el coeficiente de restitución, ese sí se usa en la dirección que debe ser, que es la dirección normal. Tendríamos otra ecuación para determinar el movimiento. Tenemos otros casos que ustedes pueden revisar. Sin embargo, me voy a permitir irme hasta los ejemplos resueltos para comentar uno de ellos, donde nos ilustrará cómo podemos utilizar estas ideas para ejercicios ya prácticos. En otras ocasiones hemos platicado de bloques que caen sobre resortes, pero esos resortes nunca se consideró que tuvieran una placa que recibiera el bloque. En este momento ya tenemos herramientas para poder resolver un problema así. ¿Por qué? Porque el bloque que cae ahora sobre una placa, pues evidentemente tendrá que mover la placa, no solo comprimir el resorte. Y mover la placa es cambiarle su estado de movimiento a un objeto que tiene masa. Entonces, la primera, en el problema, pues pide lo típico, se deja caer desde cierta altura, que aquí dice que son 2 metros, eh, y pide pues cuánto se comprime todo el sistema si se considera que el choque entre el bloque y la placa es inelástico, es decir, plástico completamente. En el momento en que chocan se van a quedar unidos y los dos van a empezar a bajar, comprimiendo el resorte, como lo muestran los diagramas que están aquí abajo. Viene bajando, viene el punto antes y después del choque y luego sigue bajando el sistema. En las etapas 1 y 4, espero que estén ya imaginando lo que pues es una conservación de energía mecánica. Y en la parte 2 y 3 pues es el asunto de las colisiones, que es conservación del momento lineal y eh, conservación del momento lineal para un caso de choque plástico, donde la velocidad final de ambos es la misma. Pues con esas ideas, por supuesto, como lo he dicho, el libro se va luego a sustituir los valores numéricos y ustedes lo que van a hacer es rehacer el problema pero de manera algebraica. Utilizarán conservación de la energía para la etapa 1. Energía potencial, habrá que definir una referencia y ver que la energía cinética del bloque 1, que es el único que se mueve al principio cero porque se deja caer, y justo antes del choque tendrá cierto valor. Habrá energía potencial debido a la altura de los 2 metros. Y entonces con conservación de la energía podríamos determinar la velocidad del bloque A justo antes del impacto. En la parte del impacto, pues la conservación del momento lineal eh, lo que nos va a decir es que el momento lineal de A, pues con la velocidad que calculamos en la etapa anterior, será de este tipo. La placa B está en reposo, así que tiene un momento lineal inicial cero. Y después del impacto, como es plástico, se quedan unidos, van a tener la misma velocidad final,
Se suman las masas y se puede conocer la velocidad de los dos juntos moviéndose después del impacto. Y ahora sí, por último, la etapa donde van a comprimir el resorte, pues es otra etapa de conservación de energía. Tenemos energía cinética inicial de ambos sistemas, de ambos objetos, con la velocidad que se calculó antes. Entonces, la energía cinética inicial será del sistema de los dos objetos. La energía potencial inicial, pues si el sistema, si la referencia de la altura está en ese punto de impacto, pues la podremos hacer cero, como está aquí. Y la energía cinética final de esto será cero. Eh, Fíjense aquí que hay una energía potencial inicial del resorte, porque a la hora de colocar la placa sobre el resorte, pues este resorte se va a comprimir, no va a estar como libre, ¿no? Entonces se va a comprimir porque sobre él se colocó la placa que va a recibir. Así que mientras sí hay una energía potencial del peso cero por la referencia, el resorte sí tiene una compresión inicial y eso me da una energía potencial inicial del sistema. En la parte final, pues ya habrá una altura que se descendió, ya habrá otra compresión, que es la incógnita, ya habrá una energía cinética final, porque la idea es que se comprima al máximo, y eso nos permitirá determinar cuánto es lo que termina bajando el sistema completo, ¿no? Aquí hay que relacionar la altura que se baja con la compresión para tener una sola variable, y así es como se resolvería. Ustedes pueden hacer con calma los detalles. Eh, pero esa es la esencia de este problema y la esencia de este capítulo. O bueno, más bien de esta sección del libro. Y con eso, pues cubriríamos esencialmente todos los temas del curso y espero que puedan terminar este último apunte y hacer los ejercicios de manera algebraica para que quede claro. Y bueno, pues nada, agradecerles y pues nos estaremos viendo en el salón y pues en la escuela en general. Un gusto haber estado con ustedes y saludos a todos.